Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. Desde 2002, en una casa ubicada en Cleveland, se escondió un terrible secreto que duró alrededor de una década. El dueño aparentaba ser un vecino normal, hasta que reveló su verdadera identidad. Este es el caso de Ariel Castro, el monstruo de Cleveland. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Ariel Castro nació en Puerto Rico en 1961, pero desde pequeño se crió en Cleveland. Proveniente de una familia de músicos, se dedicó un tiempo a tocar en grupos de merengue y música tropical. A sus 20 años mantuvo una relación con su vecina llamada Grimilda. La relación avanzó hasta que se casaron y se mudaron a la avenida Seymour 2207, en una casa de 2 pisos, la cual él compró, y fue el lugar en el que nacieron sus 4 hijos. Ariel solía ser el tipo de vecino amable que siempre saludaba y que procuraba en todo a sus hijos, casi el padre y esposo ejemplar. Pero la realidad era muy distinta, ya que Grimilda y sus hijos en esa casa que aparentaba ser un lugar feliz, eran víctimas de violencia por parte de Ariel, quien los encerraba con llave y golpeaba dejándolos con graves heridas, sobre todo a Grimilda, pues temía que le fuera infiel. Gracias a la familia de ella, que en una ocasión la visitó, descubrieron que eran víctimas de violencia, pues les dijo que no podía salir porque estaba encerrada. La violencia fue incrementando, hasta que en una ocasión Ariel la arrojó por las escaleras, dejándole severas lesiones, como costillas y dientes rotos y un coágulo de sangre en el cerebro. Luego de esta pelea, Grimilda tomó la decisión de separarse en 1996, cosa que no le gustó a Ariel porque aún estando lejos de su familia los intimidaba e inventaba que ella lo había dejado por otro hombre. Ariel continuó con su vida con toda normalidad, organizando reuniones en su casa, invitando a sus vecinos y trabajando como chofer de un autobús escolar. Pasaron algunos años cuando el 23 de agosto de 2002, Ariel conducía su camioneta encontrándose con una joven. Ella era Michelle, quien tenía 20 años y era madre de un pequeño niño. Ese día ella se dirigía al juzgado porque estaba peleando la custodia de su hijo. Ariel se ofreció a llevarla a pesar de que no se conocían. Debido a que ella iba con prisa, no vio inconveniente en que le diera un aventón, pero lo que nunca imaginó fue que desde ese día nadie más sabría de ella. Conforme pasaron las horas y al ver que no llegaba, la familia de Michelle pensó que tal vez se había ido por voluntad propia, debido a la situación por la que estaba pasando. De hecho, su familia y ella no tenían una buena relación, por lo cual no se alarmaron en un inicio. Pasaron 8 meses, para ser exactos, el 21 de abril de 2003, y en el mismo barrio de Cleveland, donde Michelle desapareció, otra joven pasaba por lo mismo. Ella era Amanda Berry, de 16 años, quien iba saliendo de su trabajo en un Burger King para dirigirse a su casa, que por cierto quedaba a unas cuantas cuadras. Amanda en el trayecto se encontró a Ariel, a quien no conocía, pero él le aseguraba que era el padre de uno de sus compañeros, diciéndole que la llevaría para que nada le pasara. Amanda sintió confianza y se subió a la camioneta. Pasaron las horas y ella no llegó a casa. El 2 de abril de 2004, la historia se repetía una vez más, de igual modo en el mismo barrio. Gina de Jesús, de 14 años, amiga de una de las hijas de Ariel, se encontraba hablando en un teléfono público con su madre, alrededor de las 3 de la tarde. Le estaba pidiendo permiso para quedarse en casa de una amiga. Su madre se negó y le dijo que se regresara. Gina comenzó a caminar hasta encontrarse con Ariel, quien le comentó que la podía llevar, solo que primero pasarían por su hija. Lo que Gina no sabía es que ese día sería el último que hablaría con su madre. Las 3 jóvenes habían sido encerradas en casa de Ariel. Sus respectivas familias, que vivían en la angustia, no tenían idea de que ellas estaban con vida pero sufriendo un infierno. Ariel las sometía a todo tipo de violencia y abusos. Los primeros años permanecieron en el sótano, atadas con cadenas que medían 30 metros y pesaban 45 kilos, con bozales que solo retiraba para que comieran y bebieran agua. Esta agonía se prolongó por más de 10 años.
años. Las jóvenes pasaron de estar en el sótano a permanecer en habitaciones separadas, resguardadas con llave, y muy de vez en cuando llegaban a verse. Michelle, que era la que llevaba más tiempo, había recibido más maltratos, perdiendo parte de su oído. Quedó embarazada en 5 ocasiones, pero en todas ellas Ariel la obligó a abortar. En una de estas veces, él saltó sobre el estómago de Michelle, dejándola en muy mal estado. Amanda, desde que había llegado, comenzó a anotar en una libreta las veces que era abusada, porque tenía fe que el día en que fuera salvada, su familia y la policía tuvieran constancia de las atrocidades que vivió. Gina llegó a enterarse sobre la búsqueda que su familia estaba haciendo, pues Ariel se había sumado a ellos para encontrarla, y le fue a contar a Gina lo que sus padres hacían. Nadie sospechaba de que en aquella casa algo aterrador estaba pasando, y mientras Ariel fingía ser un vecino amable que trabajaba y hasta acudía a la iglesia sin falta, 3 mujeres estaban sufriendo por su culpa, y su exesposa volvía a demandarlo porque la violencia contra ella seguía. En 2005 solicitó una orden judicial, ya que él se llevaba a sus hijos cuando quería, sin respetar lo estipulado por el juez, considerando esto como rapto. Incluso se atrevió a llevar a sus hijos a la casa teniendo a las jóvenes en cautiverio, y aunque sus hijos en esos momentos notaron muchos cerrojos, tanto en puertas y ventanas, no preguntaron más. En el año 2006, Amanda quedaba embarazada. Ariel lo consintió esta vez. El día que dio a luz, ella se sentía muy mal sin saber que esos eran síntomas de parto. Cuando Ariel se enteró, solo se preocupó porque no mancharan su cama, así que la puso en una alberca de niños hasta que, ayudada por Michelle, la bebé nació. Solo que hubo complicaciones ya que no respiraba, por lo que Ariel las amenazó con quitarles la vida si no la salvaban. Michelle pudo reanimarla, y entonces fue así como desde ese momento ya no solo vivían 3 jóvenes, ahora había también una bebé. Comenzaron a tener un poco más de libertad para poder caminar sin estar atadas. La niña fue creciendo y Amanda intentó que no se diera cuenta de la violencia, improvisando una escuela imaginaria. Hacíamos que caminábamos a la escuela. Traté de hacerlo lo más real posible para ella. Finalmente, llegábamos a la escuela, la dejaba y le decía: ok, te quiero, que tengas un buen día. Y entonces me convertí en su profesora. Por otra parte, Gina fue la única en no quedar embarazada o sufrir abortos, pero de igual modo fue violentada a más no poder. Su cara había quedado deformada por tantos golpes. Cuando la niña cumplió 6 años, Ariel la sacaba al parque, a comer o a misa, causando extrañeza entre los vecinos porque sabían que no tenía pareja y que era un hombre que se la pasaba todo el tiempo solo. Así que cuando alguien se atrevió a preguntarle quién era la niña, él solo respondió que era la hija de su novia. Conforme pasaron los años, aún no se llegaba a la conclusión de que los casos se relacionaban. Las familias nunca perdieron las esperanzas. No se cansaron de buscarlas con o sin vida, pues solo querían hallarlas. Repartieron volantes con sus caras, pegaron sus fichas con las características físicas y datos del día que desaparecieron. Siguieron pistas por su cuenta, investigaron a sospechosos, pero nada tuvo éxito. Una situación aún más triste es que la madre de Amanda nunca pudo saber qué había pasado con su hija, ya que en los siguientes años falleció. Otra de las madres tenía sospechas de que su hija podía haber sido vendida. Fue así como los agentes unieron las pocas pistas que tenían y se daban cuenta de una posible relación entre los casos. Las 3 jóvenes habían desaparecido en años consecutivos. Todas vivían en el mismo barrio al oeste de Cleveland y sus domicilios solo los separaban 5 cuadras. Designaron un teléfono para que la gente aportara pistas, pero entonces todos estos datos fueron desatando temor. ¿Acaso había alguien acechando a jóvenes? ¿Quién sería la siguiente? Fue hasta el 6 de mayo de 2013, 11 años después del primer ataque, que las jóvenes vieron una luz de esperanza. Ariel había salido de la casa y Amanda aprovechó no estar atada para correr hacia la puerta y gritar a través de un pequeño agujero. Luego de algunos minutos, un vecino la escuchó y, un tanto dudoso, decidió ayudarla rompiendo la puerta. Amanda volvió al cuarto por su hija y luego corrió hacia la calle sin mirar atrás, refugiándose en la casa de una vecina, donde pudo llamar a la policía y decirles: me secuestraron, he estado desaparecida por 10 años y aquí estoy. Hay otras mujeres adentro.
Cuando los agentes a cargo del caso escucharon esa llamada, no dudaron en que fueran las jóvenes desaparecidas entre 2002 y 2004, así que soltaron un "las encontramos". Cuando la policía confirmó que se trataba de ellas, inmediatamente las resguardaron y una vez a salvo, esperaron a que Ariel llegara a la casa para arrestarlo. Como ese día iba acompañado de sus hermanos, estos también fueron detenidos. Todo era claro, se contaba con los testimonios de las víctimas y sobre todo habían más de 200 pruebas incriminatorias en la casa. Hallaron escritos de Ariel confesando lo que hacía y sobre todo una carta con fecha de 2004 en la cual escribió que era un depredador sexual y que necesitaba ayuda porque había sido víctima de abuso por parte de su padre y un tío, recalcando sus intenciones de querer quitarse la vida, y así lo dejaba ver: "Quiero acabar con mi vida y que sea el diablo quien se encargue de mí". Cuando los vecinos supieron sobre esto, no daban crédito del monstruo que tenían por vecino y se expresaban de la siguiente manera: "Me da vergüenza que ni yo ni nadie del vecindario nos hubiéramos percatado de nada". Curiosamente, fue hasta ese instante que notaron que tanto la casa del terror como Ariel tenían ciertas peculiaridades, como que su casa permanecía en total oscuridad todo el tiempo, que nunca usaba la puerta de enfrente y siempre que llegaba entraba por la puerta trasera, y que las ventanas estaban cubiertas totalmente. Entonces, con las investigaciones en proceso, poco a poco fueron saliendo más detalles perturbadores. Se supo que Ariel disfrutaba verlas sufrir, abusaba de ellas todo el tiempo. La comida era motivo de diversión para él, ya que las dejaba varios días sin comer y cuando comían solo era una vez al día. Realizaba juegos como darle alimento solo a una para que las otras dos la vieran. Por todas estas razones, las tres presentaron desnutrición. Las ponía a prueba para saber qué eran capaces de hacer, ya que solía dejar una puerta abierta para ver si escapaban. Entonces las jóvenes desesperadas aprovechaban la oportunidad, pero solo era una trampa para castigarlas de la peor manera. En ocasiones las mantenía en una misma posición por varias horas, atadas del cuello y manos, lo cual les ocasionó úlceras. Cuando Ariel llegaba a salir de la casa, les cubría la cara con cinta, dejándoles solo unos pequeños orificios para que pudieran respirar, y al retirarlo, lo hacía de golpe, arrancándoles piel y hasta cabello. Incluso llegó a mantenerlas amarradas y colgadas. Por si esto no fuera suficiente, Ariel también tenía un arma que utilizaba para amenazarlas. Así pasaron alrededor de 10 años las tres víctimas, obligadas a encontrar nuevas formas de supervivencia para evitar maltratos, ya que sabían que Ariel sentía satisfacción al ver que tenían miedo. En palabras de Amanda, cuando más llorábamos y le mostrábamos nuestro dolor, nuestra tristeza, era como si eso le diera más energía, así que tuvimos que aprender a no llorar, no mostrarle nuestro dolor, no mostrarle nuestra rabia. El proceso continuó y los hermanos de Ariel quedaban en libertad, ya que la policía no encontró pruebas de que ellos hubieran sido partícipes y solo contaban con un historial de faltas por consumo de sustancias y alcohol. En julio de 2013 se realizó la primera audiencia y Ariel en un inicio se declaraba inocente, mientras su abogado declaraba que no descansarían hasta probar su inocencia, ya que los medios de comunicación se habían encargado de señalarlo como un demonio, lo cual jugaba en su contra, pues solo hablaban de algunas cosas sin conocer los detalles a fondo. Pero ¿de cuáles detalles hablaban? Si la evidencia era clara y sobre todo se contaban con los testimonios de las víctimas. En un inicio, Ariel todavía intentó justificarse diciendo lo siguiente: "Mi adicción al contenido para adultos y mis problemas sexuales me han afectado mentalmente. Yo fui una víctima de abuso, no soy un monstruo, estoy enferma". Ariel sostuvo su postura, hasta que sus abogados prefirieron llegar a un acuerdo, ya que la sentencia, por más que intentaran apelar, ya era un hecho: la pena de muerte. Así que el acuerdo consistía en que debía aceptar su culpabilidad, lo cual hizo, y entonces lo sentenciaron a cadena perpetua más 1000 años de sentencias consecutivas acorde con el daño que causó. Entonces fue el 1 de agosto de 2013 que Ariel, a sus 52 años, era acusado por 977 cargos que solo por mencionar algunos estuvieron secuestro, abuso, tortura, homicidio imprudente y haber provocado un aborto. Cuando el juez le dijo que si entendía que nunca más quedaría en libertad, él respondió: "Sabía que me iba a caer la pena más grave". Además, pidió disculpas a las víctimas y dijo que no era un monstruo, ya que simplemente actuó de esa manera al estar enfermo. Y aquí hay que dejar algo en claro:
Se le realizaron todos los exámenes correspondientes y ninguno arrojó evidencia suficiente para considerarlo inimputable. Ante la sentencia dictada, Michelle pidió la palabra para dirigirse a Ariel sin mirarlo a los ojos. He pasado 11 años en el infierno, pero ahora comienza el tuyo. No voy a dejar que lo que tú me has hecho me defina. La pena de muerte sería lo más fácil para ti, pero lo que te mereces es pasarte toda la vida en prisión. Yo viviré, pero tú morirás un poquito cada día. Los abogados de las víctimas dijeron que ellas estaban satisfechas con la resolución, pues si el acuerdo no se daba, el proceso iba a ser tortuoso y lo que ellas querían es que esto acabara pronto. Finalmente, Ariel fue trasladado al Correccional Oriente con protección, ya que mostraba intenciones de atentar contra su propia vida. Era vigilado todo el tiempo en una celda designada para él solo. Cada 30 minutos pasaban a verlo, hasta que justo a un mes de su ingreso, era hallado sin vida, ahorcado con una sábana en su celda. Intentaron reanimarlo, pero todo fue en vano. Su abogado acusó a las autoridades de no haberle brindado la atención adecuada con respecto a su salud mental, ya que lo habían pedido en varias ocasiones, pero nunca les hicieron caso. En sus palabras: estoy muy sorprendido. Pienso que no es creíble que un prisionero que lleva tan solo un mes encerrado se quitara la vida. Finalizó diciendo que aunque algunos celebraron su muerte, como sociedad civilizada no deberían hacerlo. El suceso generó sospechas, pero la policía trató de dejar en claro que Ariel tenía intenciones de hacerse daño al saber que no era una buena persona. Por otra parte, las 3 víctimas recibieron todo tipo de ayuda, evitando cualquier contacto que no fuera de sus familias, y pidieron que respetaran su privacidad, ya que lo que menos querían era recordar una y otra vez todo lo vivido, y era difícil lidiar con las preguntas de los reporteros, así que dijeron que hablarían una vez que el juicio terminara, lo cual también servía para que no estropearan las investigaciones. En ese tiempo, solo 2 de las víctimas volvieron con sus familias. La tercera prefirió mantenerse alejada porque sabía que su desaparición había sido archivada incluso por la propia policía. Fue tiempo más tarde que ofrecieron entrevistas acompañadas de sus abogados y familiares. Amanda y Gina escribieron un libro sobre el caso al que llamaron Esperanza, una memoria de supervivencia en Cleveland. Mientras que Michelle también contó su calvario en un libro y a la vez confesaba que ella había perdonado a su agresor después de que perdió la vida. En sus palabras: si yo hiciese algo malo, aunque fuera una pequeña cosa, querría que alguien me perdonara. Así que puedo perdonarlo a él por lo que me hizo, porque así es la vida. Entre algunos datos extras del caso, se encuentran que Grimilda falleció en 2012, un año antes de que todo se descubriera, así que murió sin saber en lo que Ariel se había metido. Sus hijos prefirieron mantenerse al margen y alejados de su padre. En agosto de 2013, la Casa de los Horrores fue destruida en presencia de las víctimas, y en la actualidad, cada una de ellas rehizo su vida, tratando de borrar el infierno que vivieron. Este caso, además de causar impacto, dejó huella en la comunidad de Cleveland, demostrando una vez más que nunca terminamos de conocer a una persona, sobre todo a nuestros vecinos. Ariel demostró actitudes de control coercitivo, manipulación y crueldad extrema, e intentaba pasar desapercibido, pero una vez descubierto lo justificó, diciendo que era una enfermedad con la que aparentemente luchaba día a día, o al menos así lo expresaba en sus cartas, lo cual no quita lo evidente, que las 3 mujeres vivieron un infierno de abusos físicos, emocionales y sexuales. Por otra parte, es de reconocer la valentía y coraje de las 3 mujeres por haber soportado alrededor de 10 años esa vida, y que aún sabiendo que sobrevivir dependía de Ariel, arriesgaron todo por conseguir su libertad, pero sobre todo declararon lo que sufrieron con la única finalidad de que su agresor pagara por el daño causado y evitar que la historia se repitiera. Al final del día lograron su justicia y han sido figura de esperanza para las familias de desaparecidos, quienes proclaman que todas las víctimas sean encontradas con vida. Este fue el caso de Ariel Castro, el monstruo de Cleveland.
Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.